agradecer a Luis y a Canis la invitación y agradecer a la industria que haya permitido esto de los simposium, que yo creo que es bastante interesante. En este caso sabéis que el sponsor es Medtronic, que ha absorbido a Covidien. Si nos ponéis la presentación, por favor. Básicamente lo que nos propusieron era hablar de las indicaciones clásicas y las indicaciones menos clásicas. Y así he tratado yo de establecer la presentación y lo que he tratado es de ir indicando aquellos artículos en los que ya empieza a haber bibliografía, sobre todo series de corte, acerca del ONIS. Todavía no hay estudios comparativos, pero era un producto que hasta hace pocos años no estaba publicado absolutamente nada y a partir de 2010 pues empieza a haber más o menos un montante de literatura importante. Yo creo que vamos a ir más rápido. Las indicaciones básicamente se puede usar en la arteria fundamentalmente, en la vena dos situaciones, son las varices gastroesofágicas, nosotros lo usamos en los tics agudos, y la embolización portal. Está indicado en arterias de pequeño y mediano calibre y en las arterias de gran calibre se podría usar el ONIS siempre y cuando asociemos un plug o un coil o algo que frene y evite la emigración. ¿Dónde no usar ONIS? Pues tener en cuenta que el ONIS no es esclerosante. Entonces, cuando hagamos tratamientos de venas, varicoceles o varices, pues en principio el ONIS ahí no tendría ninguna indicación. Y otra situación en la que quiero remarcar que no es útil es en las fístulas entéricas y urinarias, porque el ONIS, insisto, ni es un pegamento ni es esclerosante, por lo tanto ahí no tiene indicación. Las dos indicaciones princes con las que empezó esta técnica, primero en neuro y luego en periféricos, son las malformaciones de alto flujo y el tratamiento de las endofugas. Las malformaciones de alto flujo, la primera que se publica en periférico es en el año 2002, es Castañeda, y desde el año 2002 en adelante pues hay numerosas publicaciones. Yo creo que Fermín tiene mucha experiencia, nos ha enseñado unos casos preciosos esta mañana y no nos vamos a extender. Entonces, resumir, malformaciones de alto flujo, probablemente el producto ideal ahora sea el ONIS. Un ejemplo, como estáis viendo, una gran malformación glútea, se trató en una sola sesión. Ahora mismo en febrero se hizo la resonancia a los 73 meses y esta malformación está curada. Como bien ha dicho Fermín esta mañana en la otra presentación, cuando nos enfrentamos a las malformaciones lo debemos hacer con intención curativa y el ONIS es muy útil para rellenar el nidus de la malformación e intentar curarla. Fístulas arteriovenosas también es una indicación característica, especialmente las fístulas carotido-cavernosas. Yo, lógicamente, ahí no tengo experiencia, pero os traigo este caso muy interesante. Es un paciente con sintrón, tiene una fístula coronario-bronquial. Se habló con los cardiólogos, ellos cateterizaron la arteria coronaria izquierda y desde la circunfleja, pues ahí veis la fístula que existía. Se trató con ONIS, con buen resultado. La clínica eran hemoptisis muy severas que se pudieron controlar al embolizar la fístula. Bueno, veis ahí un poquito las imágenes, cómo quedan los moldes de ONIS y el resultado final. Respecto a los Endolix, yo creo, y en eso sí que estoy convencido que es uno de los productos Princeps. El primer artículo es del año 2001 de la gente de Vancouver. Publican el primer tratamiento Endolix tipo 2. Pero quizá este artículo, que es de los cirujanos, es el que hace un comparativo entre coils, glue, fibrina y ONIS, y parece que el ONIS es la sustancia ideal para los Endolix. El problema del ONIS a veces es el artefacto, que esto va a mejorar ahora con el ONIS de bajo contenido en tantalio. Algunos ejemplos: abordaje transarterial, como podéis ver ahí. Abordaje directo, como podéis ver ahí, no hay establecido qué es mejor, si el abordaje transarterial o el directo. Yo creo que en función de cada caso pues se puede ir eligiendo. Este es el abordaje directo con un acústic. A través del acústic se mete el microcatéter y con el microcatéter se rellena el saco, incluido el origen de la arteria mesentérica inferior. Mucho más controvertido es las fugas tipo 1. Empieza a haber bibliografía. En principio las fugas tipo 1 serían quirúrgicas, sería un CAF, pero nosotros de momento tenemos dos casos tratados con ONIS, los dos con buen resultado. Os presento aquí el segundo, que se trató hace un par de meses. Es una gran fuga
tipo 1, tipo 1B, por falta de anclaje aquí abajo. Se rellenó todo el saco con Onis y el resultado ha sido bueno. Insisto que es un tratamiento todavía controvertido, pero que yo creo en él y que probablemente en el futuro nos dé resultados. El roadmap para adhesivo es muy útil para embolizar con Onis. Todos los equipos nuevos ya lo traen. Hemorragia aguda es, en mi opinión, la indicación emergente del Onis. Tenemos aquí a Merche, que es probablemente junto con Fermín los que más hemorragias agudas con Onis tratan en España. La primera bibliografía la publica Fermín en 2008. Esto sí que es un pionero a nivel mundial, probablemente, y luego pues ahora empiezan a aparecer nuevos artículos sobre la hemorragia aguda. Distintos casos: hemorragia traumática, hemorragia iatrogénica de los traumatólogos, hemorragia iatrogénica del radiólogo intervencionista que tenéis enfrente. Después de una radiofrecuencia, esta señora se murió, aunque se murió con el sangrado controlado gracias al Onis. La hemorragia digestiva, sabéis que lo publicamos el año pasado, pues el que quiera luego discutimos los casos. Creo firmemente que es muy útil para la hemorragia digestiva baja. Para la hemorragia digestiva alta, pues tenemos los COIS, tenemos los plugs, pero el Onis puede ser un complemento útil. Un caso bonito: sangrado yeyunal, es con muy poquito Onis, es coste efectivo porque usamos muy poquito Onis, 0,2, 0,3, se consigue el control de la hemorragia. Resaltar en la hemorragia digestiva que nos tenemos que quedar en la arteria marginal, procurar no embolizar muchas arterias rectas. La hemoptisis es otra indicación que cada vez se utiliza más. Nosotros no usamos el Onis como primera indicación, pero creemos que en aquellos casos muy recalcitrantes de resangrado el Onis puede ser especialmente útil, sobre todo cuando ya el pulmón está destruido y no hay más remedio que tapar todas las arterias. Vamos rápido. Y esta es una indicación que a mí me parece interesante. Todos en nuestros hospitales tenemos tumores a lo largo del año, y bien con fines hemostáticos, bien con fines prequirúrgicos o bien con fines paliativos, embolizamos tumores. De esto hay muy poca bibliografía. De hecho, con Onis no he encontrado nada, aunque sí, sobre todo los tumores óseos y las metástasis óseas de los tumores renales y los osteosarcomas son subsidiarios de embolización. Varios ejemplos. Bueno, y el angiomiolipoma. Angiomiolipoma, nosotros ahora mismo tenemos 20 casos, solo he encontrado este artículo, pero creo firmemente que es muy útil en el angiomiolipoma. Los angiomiolipomas tienen fístulas. Yo creo que la ventaja del Onis es que duele menos y que si los embolizamos con partículas, esas fístulas que no vemos, pues nos van a mandar las partículas al pulmón. Metástasis ósea, un caso de un cáncer renal, como veis ahí, es casi como una malformación. El Onis es muy efectivo. Un quiste óseo aneurismático en una niña, se embolizó prequirúrgicamente. El caso anterior era un caso paliativo, este que os presento es un caso prequirúrgico. Bueno, pues las imágenes son bonitas, podemos ser muy precisos en la zona de embolizar y los cirujanos generalmente se quedan contentos. Un gran GIST que embolizamos a las 8 de la mañana y se operó a las 10 de la mañana. Inmediatamente después pues se desvascularizan todos estos grandes vasos previo a la cirugía. Lo que hemos notado es que no duele el Onis cuando embolizamos. Por ejemplo, el Onis aquí no dolía nada y cuando echas el DMSO en la hipogástrica duele muchísimo. Por lo tanto, probablemente la embolización de los tumores sea una indicación a tener en cuenta en el futuro. La embolización portal prequirúrgica, deciros que el Onis es una opción más, con todo lo que nos han enseñado esta mañana. Y bueno, pues los casos que tenemos nosotros hechos, pues el resultado en términos de hipertrofia es bastante bueno. En 3 semanas tenemos resultado y hasta ahora los que hemos hecho se han operado todos. Recordaros que tenemos el GES en 3 semanas en Sevilla, que habrá sesiones de GLU y Onis comparativas que pueden ser interesantes, y yo creo que es una suerte que sea en España este año. Y dejo a Fermín con su charla. Bueno, buenas tardes otra vez, gracias por la invitación. Y a ver si somos un poco rápidos, si nos vamos a comer. Como estamos como en familia, si alguien quiere interrumpir la charla, pues yo encantado de contestar a las preguntas, igual les hagamos más partido. Voy a poner unos casos un poco diferentes de tratamiento con Onis. Este es un paciente, como veis, con un hematoma, un pseudoneurisma, perdón,
un pseudoaneurisma ahí pectoral y un sangrado importante con un voluminoso hematoma, que hacemos series angiográficas y por muchas series angiográficas que hacemos selectivas y ultraselectivas no conseguimos ver de dónde sangra y se resuelve pues, por punción directa. Es decir, sin más, el ONI se puede poner también por punción directa del pseudo y, bueno, pues fue bien, ¿no? Un caso un poco más raro es un hemomediastino secundario a un sangrado de un aneurisma del nacimiento de la arteria bronquial que se rompe y un cateterismo selectivo. Fijaros, desde la aorta prácticamente estamos en la pared aórtica donde sale el pseudo, el aneurisma, la posibilidad que tenemos de rellenarlo con ONIS, aunque se nos escapa un poquito hacia la bronquial, pero se cierra el aneurisma y veis el control final con el pequeño CAS de ONIS puesto y resuelto el problema, ¿no? Y reabsorbido el hematoma. Como veis, se puede dejar prácticamente en la pared aórtica sin ningún problema para que lo arrastre el flujo. Un caso por espectacular y veis que hay que correr. Este es un voluminoso hemoperitoneo producido por una rotura de la arteria esplénica. El paciente está francamente mal. Bueno, pues fijaros que es una esplénica tortuosa. Pues correr, tratar de salvar la situación. Como veis, un cateterismo selectivo con un microcatéter hasta donde está roto el aneurisma esplénico. Y vemos el CAS de ONIS, cómo se sale del aneurisma incluso hacia el peritoneo y cómo mantiene permeable la arteria esplénica. Un caso más reciente de un aneurisma también esplénico, en este caso sin romper, pero bueno, nosotros los tratamos, cuando pasan del 1,5 centímetros los tratamos y relleno de coils, pero no acabas nunca de rellenar de coils. Entonces, bueno, es un caso muy reciente, lo que está hecho es compactado los coils con Onyx. Un caso también, bueno, pues raro, una rotura esplénica. En mi hospital cada día se trata de ser más conservadores con las roturas esplénicas. La angiografía en la que veis que es un bazo macerado con múltiples fístulas y la embolización selectiva de las ramas con Onyx y el control a los 3 meses en el que se ve un pequeño, trozos de Onyx y un pequeño hematoma residual con el parénquima conservado. Un caso también es un síndrome, una oclusión del tronco celíaco con un hemoperitoneo producido por aneurismas que existen en las arcadas pancreático-duodenales, secundario al ligamento arcuato. Veis ahí el ligamento arcuato cómo comprime el tronco celíaco, prácticamente no tiene flujo y vemos las dilataciones aneurismáticas en las arcadas pancreático-duodenales que, bueno, pues selectivamente un aneurisma y el otro se pueden cerrar y, bueno, pues cateterismo selectivo desde un lado, desde el otro y podemos cerrar los aneurismas, ¿no? Vemos cerrado el más lejano a la línea media y ahora cerrando el más próximo a la línea media, con una oclusión total de los dos. Y bueno, se puso un stent síndrome arcuato. Yo esto tengo mis dudas y merece la pena hacer, porque veis que como cuando uno quita la guía el stent se cae. Biopsias hepáticas, en que tiene una hepática izquierda y una hepática derecha de origen diferente, y en la hepática derecha y selectivamente, según está basado, con un hemoperitoneo importante, un cateterismo selectivo hacia la zona de la punción, y veis que prácticamente se comporta como si fuera un coil, un poquito de ONIS en la cápsula hepática, se ve el hematoma subcapsular y queda ahí cerrado. Un caso más reciente de también un aneurisma, una situación, un paciente chocado, una situación crítica, con un pseudo importante, roto, y en el estudio angiográfico se ve perfectamente el aneurisma de una rama de la mesentérica superior y cómo está roto y cómo incluso sale a cavidad peritoneal. Esto está producido después de una punción y lo que hicimos es, corriendo, poner un coil, que parte se nos fue hacia el pseudo, un par de coils y ONIS para cerrar la arteria.
una biopsia renal en la que veis cómo se extravasa el contraste por donde fue la punción. Vemos aquí la fístula, el pseudoneurisma realizado por la punción, y fijaros, bueno, la verdad que esto yo me di cuenta después, como también hay un pseudo en una lumbar, es decir, al hacer la biopsia renal se estropeó la arteria renal y también la intercostal. La embolización con onis por cateterismo selectivo del pseudo renal que corregido. En el control es cuando la verdad yo me di cuenta de que también había un pseudo en la intercostal que también se cateteriza selectivamente y desde lejos uno puede empujar onis y dejarlo cerrado. Un paciente más reciente también con un hematoma importante y una situación hemodinámica inestable, en un angiomiolipoma bilateral masivo. Vemos que en el riñón derecho, en la parte más caudal, sangra de forma importante la angiografía y vamos a ver cómo hay aneurismas tanto en el derecho como en el izquierdo, y cómo lo vamos a ver más focal, extravasa terriblemente. Y bueno, es una situación inestable en la que nos preocupamos poco de la parte que no es angioma del angiomiolipoma y producimos un cateterismo selectivo de las ramas poniendo onis y tratando de ser lo más conservadores del parénquima renal en el lado derecho, dejando buena parte de parénquima, y en el lado izquierdo, que también había un aneurisma, aunque no estaba sangrando, también lo embolizamos. Las epigástricas, que bueno, yo creo que es una alternativa, a mí me parece, antes habéis discutido con cuál es el elemento, yo creo que la hipogástrica más fácil y que menos complicaciones da es con el onis, porque es una embolización ni distal ni proximal, es una cosa intermedia, ¿no? Y bueno, pues el hematoma, el cateterismo de la epigástrica, 3 puntos de sangrado y con una única inyección de onis cierran los 3. Una complicación de nuestros amigos los cirujanos, con un voluminoso hematoma que desplaza la vejiga, un pseudo importante en el origen de la epigástrica por una punción mal hecha y dándole al origen de la epigástrica en la femoral común, y bueno, un pequeño cast de onis ahí, ¿vale?, que produce una oclusión total del tema con 0,001 centímetro cúbico de onis, ¿no? Fijaros que solo hay un pequeño cast de onis ahí. Antes, bueno, no sé en vuestros servicios, en el mío antes hacía mucho esta intervención, un bypass aortobifemoral dejando las ilíacas externas permeables, y no era infrecuente ver esto, ¿no? Aneurismas distales que, salían de la hipogástrica, entonces en la bifurcación de la ilíaca externa hacían estas cosas. Lo que hacemos ahora es una combinación de coils con onis, buscando la salida de las dos hipogástricas y también proximalmente, ¿no? Coils en una, coils en otra, y cómo uno puede excluir los aneurismas tapando con onis y coils el tapón distal y el tapón proximal a cada uno de los pseudos, ¿no? De los aneurismas. Y por último, un caso por poner diferente. Yo sé que la mayoría de los casos que se presentan para la embolización portal son de toda la rama portal. Nosotros usamos esta técnica hace tiempo y nos da el mismo crecimiento de parénquima hepático para resección, alrededor del 30%, y bueno, hacemos, como veis, por vía transparitohepática, una portografía, con un Simons ponemos hacia la porta derecha y una mezcla proximal de coils y onis. Nos evitamos rellenar todo el árbol portal con onis, que te caben pues muchas unidades de onis, ¿no? Sin más, gracias por vuestra atención. Cualquier pregunta, encantado de contestar, sí sé.